Hernández. Ella cursó la licenciatura de cirujano dentista en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Participó como instructora en el diplomado de odontopediatría en el módulo Tratamiento Clínico Odontopediátrico aquí en la FESI. Ha fungido como expositora en el quinto encuentro odontológico Iztacala 2018, así como en el encuentro estudiantil de facultades y escuelas de odontología. Se ha capacitado en temas como terapéutica pulpa en odontopediatría, alternativas estéticas en dentición temporal, odontología de mínima invasión, farmacología en odontología infantil, manejo odontológico del paciente cardiópata, uso y abuso de antibióticos en odontopediatría. Gracias, doctora Pamela, por acompañarnos. También nos acompaña la especialista Blanca Alicia Rodríguez Martínez. Ella también es egresada de la licenciatura en cirujano dentista en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala UNAM. Realizó su especialidad en estomatología pediátrica en la misma institución. Participó como instructora en el diplomado de odontopediatría, además de participar como profesora de asignatura en fisiopatología en la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Anáhuac. Además, fue conferencista en el diplomado de odontopediatría en el tema Principios Fundamentales en Ortodoncia Preventiva e Interceptiva. Ha participado como expositora en casos clínicos, así como en diversos coloquios y congresos, entre los que se encuentran el Encuentro Odontológico Iztacala, Congreso de Estomatología Pediátrica, el Colegio de Investigación de la División de Investigación de Estudios de Posgrado de la FES Iztacala, el Congreso Nacional e Internacional de Salud Pública de la Facultad de Odontología UNAM, entre otros. Actualmente labora en el Hospital H+, en Querétaro, y en la Clínica Dental Alden Kids. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas, doctora, y dejo en sus manos este webinar. Ok, muy bien. Vamos a comenzar con la presentación del caso clínico que yo y la doctora Alicia presentamos en la especialización en estomatología pediátrica. El nombre es Manejo estomatológico del paciente pediátrico con múltiples síndromes. La siguiente, por favor. Muy bien, vamos a dar una breve introducción sobre las patologías del paciente que tratamos de manera integral. Cabe mencionar que esta paciente ya provenía de una instancia hospitalaria, por lo cual ya venía previamente diagnosticada con las patologías que mencionaremos a continuación. Siguiente, por favor. Muy bien, comenzamos por la displasia ectodérmica, que se define como un grupo de enfermedades hereditarias que van a compartir anomalías. Va a afectar a todas las estructuras que se derivan del ectodermo. Hablamos, por ejemplo, del cabello, de las uñas, de los dientes, de la piel y de las glándulas tanto sebáceas como sudoríparas. Los primeros reportes de estos casos fueron en el año de 1792 y la incidencia depende de la literatura, pero la mayoría coinciden en que se reportan casos 1 por cada 5,000 a 1 por cada 10,000 recién nacidos. Existen diversos tipos de displasias ectodérmicas, sin embargo, las más frecuentes van a ser las del tipo hipohidrótico o anhidrótico. Estas van a tener una característica en donde hay una ausencia o una reducción en el número de glándulas sudoríparas, además de que se presentan características como la hipohidrosis o la disminución en la producción de sudor, también hipodoncia o ausencia de uno o de más dientes, además de hipotricosis, que es una escasez en el vello o en el cabello. También se le conoce como síndrome de Crist-Siemens-Taurein y es una enfermedad que generalmente está ligada al cromosoma X. El gen va a ser transmitido por la mujer. Por lo regular, la mayoría de estos casos son en hombres. Y también tenemos la displasia ectodérmica de tipo hidrótica. En esta no hay una ausencia de las glándulas sudoríparas, también se le conoce como síndrome de Clouston, y es una enfermedad autosómica dominante. Lo que va a presentar esta patología principalmente es alopecia
hiperkeratosis palmoplantar y distrofia en las uñas. En sí, las displasias ectodérmicas van a compartir una tríada característica que es hipodoncia, hipotricosis y también anhidrosis. La que sigue, por favor. En las manifestaciones clínicas encontramos una piel fina. Esto predispone a tener ciertas manifestaciones cutáneas en las cuales el paciente se predispone a tener dermatitis, también cabello fino y escaso, incluso hay una pigmentación del cabello, una coloración escasa, uñas anormales, hipoplasia del maxilar, xerostomía, secreción sebácea disminuida, una ausencia o disminución de lágrimas, una frente amplia o prominente, además de que va a haber una ausencia parcial o completa de las glándulas sudoríparas. Estos pacientes van a tener problemas para regular su temperatura, por lo cual son muy propensos a padecer de choques de calor, además de un desarrollo asimétrico de los rebordes alveolares, antecedentes de cuadros de faringitis, conjuntivitis, crisis convulsivas, incluso rinitis crónica, por lo cual son propensos a desarrollar cierto tipo de alergias. Como vemos aquí en la imagen, la implantación de las orejas es baja, la nariz tiene una forma característica que se denomina en forma de silla de montar y los labios los podemos observar prominentes y protruidos. También esta enfermedad va a afectar no solo al pelo, sino también, si se fijan, afecta tanto a las pestañas, el crecimiento de las pestañas y de las cejas. Siguiente, por favor. En las manifestaciones bucales vamos a encontrar oligodoncia e hipodoncia. Las principales ausencias es en los incisivos inferiores y en los premolares. Estos pacientes van a tener por lo regular los incisivos superiores centrales, también los caninos superiores, los primeros molares, tanto superiores como inferiores, y los primeros premolares inferiores. También vamos a tener anomalías de forma y tamaño. En la imagen observamos que los dientes tienen una forma cónica, van a estar protruidos y además pueden presentar alteraciones en la estructura del esmalte. También se observa hueso hipoplásico, los rebordes alveolares no están bien desarrollados y esto es importante porque al momento de hacer un plan de tratamiento que implique algún tipo de prótesis puede comprometer el ajuste. Además que debido a la xerostomía se va a presentar resequedad de las mucosas, lo que implica que el paciente no tenga una buena higiene ni una buena salud bucal. Y también puede presentar problemas en la alimentación y acumulación de placa. Siguiente, por favor. La siguiente patología es la melogénesis imperfecta. Por definición sabemos que es un grupo heterogéneo de trastornos hereditarios de la formación del esmalte con manifestaciones clínicas, radiográficas y alteraciones genéticas, donde la estructura adamantina es de pobre desarrollo o ausencia completa del esmalte, causada por diferenciación impropia de los ameloblastos. Este grupo de trastornos genéticos se puede manifestar por alteraciones dominantes o recesivas autosómicas e incluso puede estar relacionado al cromosoma X. Su frecuencia varía de acuerdo a la literatura y puede ser desde 1 por cada 700 hasta 14,000 recién nacidos vivos. La siguiente, por favor. Las anomalías morfológicas del fenotipo hipoplásico más severo puede observarse radiográficamente. El dolor no está asociado, aunque la sensibilidad térmica algunas veces ha sido reportada en la literatura. El diagnóstico diferencial son los defectos del desarrollo del esmalte causados por factores ambientales, como por ejemplo los traumatismos, la hipoplasia incisivo molar y los dientes de Turner, así como la fluorosis dental. Se caracteriza por una decoloración y disminución del espesor en calidad del esmalte y desintegración del mismo. La que sigue, por favor. Las diversas publicaciones de casos clínicos de amelogénesis imperfecta utilizan la clasificación según la expresión fenotípica de la patología.
ya que se basa en criterios clínicos y radiográficos. Esta incluye una amelogénesis imperfecta de tipo hipoplásico, hipomaduro, hipocalcificado y un tipo híbrido o foveal con signos tanto de esmalte hipomaduro, hipoplásico y en algunas ocasiones presentación de taurodontismo. El tipo hipoplásico se define como una deficiencia en la deposición de matriz orgánica. Se caracteriza por una reducción del espesor del esmalte localizado o generalizado, pero correctamente mineralizado. La coloración puede variar de amarillo a marrón claro. La superficie es rugosa con hoyos o con defectos de área más grandes y falta de contacto proximal. Los pacientes con amelogénesis imperfecta reportan niveles significativamente más altos de evitación social y angustia que los sujetos sin esta condición. En los adultos se ha reportado un impacto social en la educación, en la satisfacción laboral y construcción de familia. En los niños y adolescentes, la preocupación está basada en las burlas. Para ellos, el objetivo más importante es mejorar el aspecto estético de sus dientes. Es imperativo, por lo tanto, realizar un buen tratamiento, devolverles la estética y funcionalidad al fin de evitar consecuencias a largo plazo. Y para esto existen diversas técnicas y materiales para restaurar los dientes afectados, como coronas totalmente cerámicas, coronas de metal y cerámica, carillas directas de porcelana y restauraciones directas e indirectas de resina compuesta. Desafortunadamente, las restauraciones con resina es la opción, bueno, es una de las opciones que se tenía en niños y adolescentes, pero traía como subsecuente un aumento en las molestias debido a la hipersensibilidad que ya tenían estos pacientes. La que sigue, por favor. Ok, ahora vamos a hablar sobre la enfermedad de Heck, o también se conoce como hiperplasia epitelial focal. Esta es una enfermedad proliferativa, es benigna, afecta a la mucosa bucal y es de un curso crónico impredecible. Son lesiones que por lo regular disminuyen de tamaño de manera espontánea. La incidencia es de 4 casos por cada 100,000 habitantes. Aquí la literatura varía, ya que si se denomina casi como una enfermedad exclusiva de la población infantil, hay casos, muy pocos, pero sí se presenta a veces en adultos. La mayor incidencia se registra en mujeres de entre 3 y 17 años de edad. La siguiente, por favor. La etiología, el principal causante es el virus del papiloma humano, los subtipos 13 y 32. Esto representa un bajo potencial oncogénico. Hay otros factores asociados como la mala higiene, la desnutrición, avitaminosis o deficiencia de vitamina K, inmunosupresión y un nivel socioeconómico bajo. Otros de los factores que están posiblemente asociados son el consumo de tabaco y también traumatismos, aunque estos últimos factores aún no tienen el suficiente sustento científico como para asegurar que son los causantes como tal de la enfermedad. La siguiente, por favor. En las manifestaciones clínicas, como podrán ver en la imagen, podemos observar múltiples lesiones papulares o nodulares que son de una forma redondeada o también pueden ser ovoides. Su tamaño varía de unos cuantos milímetros hasta 1 centímetro. La coloración puede ser desde un rosa pálido, en ocasiones pueden ser lesiones blanquecinas, pero por lo regular van a adoptar la coloración de la mucosa. Pueden ser únicas o pueden ser múltiples y pueden estar, se observan juntas de una superficie lisa, brillante o rugosa e irregular. Pueden ser asintomáticas, sin embargo, la mayoría de estos pacientes se presentan a consulta, dado que al momento de llevar a cabo la masticación, por la presencia de estas lesiones se pueden llegar a lastimar. En cuanto al tratamiento, no se recomienda el tratamiento, ya que en la mayoría de los casos estas lesiones se van haciendo pequeñas y tienden a desaparecer, solo que hay algunos casos donde incluso pueden aumentar en cantidad. Principalmente se ven afectados la mucosa del labio, la región yugal y los bordes laterales de la lengua. El tratamiento puede ser con electrocirugía, cirugía láser o también puede ser con crioterapia. Siguiente, por favor. Labio y paladar hendido. También se le conoce como fisura labiopalatina y es una malformación congénita más frecuente, producida por una falla en la fusión de los procesos frontonasal,
maxilar y mandibular durante periodos cruciales en el desarrollo embrionario. Estos periodos son entre la cuarta y la novena semana de gestación y la incidencia varía de 1 por cada 600 a 800 nacidos vivos. En México es 1 por cada 850. Esto quiere decir que es una malformación, es más recurrente de lo que quisiéramos. Y también hay presentaciones aisladas, como el labio hendido, que está asociada a los varones, y el paladar hendido aislado, que está asociado a las mujeres. Los pacientes generalmente requerirán cirugía reconstructiva como tratamiento, además de frecuentes visitas al odontopediatra, al ortopedista maxilar, ortodoncia, prótesis, tratamientos restaurativos, tratamientos de audición, terapias de lenguaje y psicológica, necesitando así un tratamiento multidisciplinario, ya que es indispensable la colaboración de múltiples profesionales de la salud para obtener como resultado una buena calidad de vida para el paciente. La que sigue, por favor. Sí. Factores asociados. Tenemos los genéticos y los ambientales. Como genéticos podemos hablar de la zona etnaria y su origen racial, sabiendo que en las zonas orientales los asiáticos tienen el primer lugar de recurrencia, en segundo lugar caucásicos, hispanos y latinos, y los que se presentan en raras ocasiones son los afroamericanos. En cuanto a los ambientales, tenemos ambientes teratogénicos durante el embarazo, que es el alcoholismo, fumar, así como deficiencias de ácido fólico, entre otras situaciones. También la presentación en familiares directos puede ser una determinante en este padecimiento. La que sigue, por favor. Las repercusiones de esta malformación se ven reflejadas negativamente en la alimentación, la respiración nasal, alteraciones en el crecimiento facial, ya que siempre vamos a encontrar en estos pacientes una hipoplasia maxilar severa con reducción maxilar, la fonación, audición, así como afectaciones en el desarrollo dental, sobre todo en la zona donde está el defecto. Generalmente no hay órganos dentales o no pueden ser llevados a función. Además de que las personas son más propensas a padecer caries y enfermedad periodontal. Otra de las manifestaciones intrabucales son mordida cruzada, unilateral o bilateral, y hipoplasias del esmalte. También podemos encontrar dientes supernumerarios e incompetencia o insuficiencia velofaringia, que es una consecuencia de una complicación del procedimiento quirúrgico. La que sigue, por favor. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la periodontitis agresiva, que va a estar caracterizada por una pérdida de tejido periodontal rápido y de progresión de la enfermedad. Hay una rápida destrucción ósea y una pérdida de la inserción. Por lo regular afecta a los pacientes jóvenes y hay dos tipos, que es la localizada, donde solamente algunos dientes se ven afectados, además de que la inflamación es menos severa y la destrucción ósea no es tan rápida, mientras que por otro lado la generalizada vamos a encontrar una inflamación extremadamente aguda, además de una destrucción rápida del hueso alveolar. La literatura reporta que la edad es una determinante importante, ya que su presentación es en pacientes jóvenes por influencia de las hormonas prepuberales. En el sexo también es más predilecta en el sexo femenino y el nivel socioeconómico, así como estados de estrés emocional, la edad y patologías asociadas y medicamentos que se requieran para tratar ciertas patologías que pueden hacer que el huésped sea menos receptivo a tener una respuesta positiva ante una agresión en el periodonto. La que sigue, por favor. Ok, ahora vamos a hablar sobre el marco teórico. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a hablar sobre los materiales bioactivos. Estas son
todas aquellas sustancias que van a entrar en contacto con los tejidos vivos y que van a provocar un efecto positivo sobre de estos, induciendo una respuesta biológica. Van a funcionar remineralizando o también protegiendo el complejo dentino-pulpar. Las clasificaciones son los ionómeros vítreos convencionales, que es un ionómero de alta densidad, y ionómeros remineralizantes, y por otro lado tenemos a los ionómeros vítreos modificados con resina, y estos se van a dividir en fotopolimerizables y autopolimerizables. Un material bioactivo debe tener ciertas características, debe de ser biocompatible, debe mantener la vitalidad pulpar, estimular la formación del complejo dentino-pulpar, ser radiopaco y de fácil manipulación, proveer un buen sellado y tener adhesión con la dentina y materiales de restauración. La que sigue, por favor. Un ejemplo de esto es el de Kia Forte, que tiene una excelente adaptación marginal, hibridación al esmalte y la dentina, resistencia al desgaste, por lo tanto podemos utilizarlo en rehabilitaciones proximales sin problema, y no hay problemas tampoco en el estrés oclusal durante la masticación. Tiene la posibilidad de liberación de flúor que se puede recargar durante el cepillo dental si la pasta contiene flúor, y buena translucidez y estética semejante a una resina dental, y pues tampoco sufre la subsecuente contracción y sí, el desajuste de la restauración. Otra ventaja que puede ser muy positivo en este caso es que nos ayuda en casos de hipersensibilidad dental. La que sigue, por favor. Y bueno, la estrategia restauradora, que en primer lugar tenemos como objetivo sustituir el tejido dental perdido con un material lo más compatible posible. 2, proteger la pulpa de estímulos nocivos. Y 3, devolver las características superficiales lo más cerca posible de la estructura dentaria. La que sigue, por favor. Ok, a continuación les vamos a presentar nuestro caso clínico. La que sigue. Muy bien, el objetivo va a ser realizar una rehabilitación bucal en un paciente pediátrico con displasia ectodérmica, amelogénesis imperfecta, labio y paladar hendido, enfermedad de Heck, en la clínica de la especialización en estomatología pediátrica de la FES Iztacala. La que sigue, por favor. Ficha de identificación de nuestro paciente, la vamos a llamar Fati. Es de sexo femenino, tiene una edad de 10 años con 9 meses al momento en que se presenta. El motivo de la consulta es arreglar los dientes y su mordida chueca por interrogatorio indirecto. Su padecimiento actual son los antes mencionados y la institución médica que la refiere es el Hospital Gia González. La que sigue, por favor. En los antecedentes heredofamiliares tenemos hermana diagnosticada con artritis, la tía paterna diagnosticada con diabetes mellitus tipo 2 y prima materna diagnosticada con leucemia. La que sigue, por favor. Antecedentes perinatales, una cesárea de emergencia con una hemorragia profusa, un nacimiento prematuro a las 32 semanas de gestación, por lo que tuvo que estar en incubadora hasta los 2 meses de edad, usó biberón hasta los 8 meses de edad y no se alimentó de seno materno. La que sigue, por favor. En los antecedentes patológicos encontramos recién nacida fue diagnosticada con LPH, labio paladar hendido. A los 6 meses se le realizó la cirugía de cierre de labio, al año la cirugía de cierre de paladar. A los 3 años fue diagnosticada con displasia ectodérmica. A los 5 años fue diagnosticada con amelogénesis imperfecta y enfermedad de Heck. Y a los 9 años se le realizó la cirugía del labio, la lipotransferencia. La que sigue, por favor. Muy bien, en la exploración intrabucal y el plan de tratamiento tenemos lo siguiente. La que sigue, por favor. Ok, en las imágenes podemos ver la periodontitis agresiva, la ausencia de los dientes 11, 12, 14, 15, 21, 22, 24, 25, 44 y 34.
más los no erupcionados, que son el 35 y el 45. La línea media no es indeterminada y presenta una mordida cruzada anterior con un traslape horizontal de menos 5 milímetros. La que sigue, por favor. Presenta una fístula en paladar secundaria con una ausencia de premaxila y una brida cicatrizal en la línea media del paladar con, pues obviamente tiene, clínicamente se puede apreciar la melogénesis imperfecta tipo hipoplásica severa con taurodontismo, que lo vamos a corroborar con la radiografía panorámica. La que sigue, por favor. Ok, aquí tenemos las fotografías en donde observamos que la apertura bucal es muy pobre. Incluso si observan, hay la presencia de sangrado, ya que el labio tiene muy poca elasticidad. Al momento de que nosotros queríamos tomar las fotografías, la paciente refería muchas molestias, no había una buena apertura bucal y la oclusión de angle no está determinada. La que sigue, por favor. Esta es la radiografía panorámica de la paciente, vamos a describirla. Tiene agenesias, múltiples agenesias dentales del 11, de los órganos dentales 11, 12, 14, 15, 21, 22, 24, 25, 34, 44, 37 y 47. El septum nasal está desviado a la izquierda a partir de su porción cartilaginosa desde el engrosamiento medial, que es el tubérculo septal anterior, hasta el piso nasal, el cual se observa discontinuo. El hueso alveolar anterior superior se observa atrófico, derivado del defecto congénito y los tratamientos quirúrgicos anteriores. Los premolares inferiores y caninos superiores en proceso de erupción con ápices inmaduros. Y los órganos 26, el órgano 26 se aprecia, bueno, se puede observar que tiene taurodontismo y una radiodensidad y grosor del esmalte disminuido por la amelogénesis imperfecta. Coronas metálicas desajustadas en los órganos dentales 36, 46 y 16, así como el 76, que tiene una retención prolongada con una pérdida ósea horizontal en las zonas edéntulas inferiores. Y eso es todo. La que sigue, por favor. Ok, evaluamos también los factores de riesgo, que fueron un deficiente cepillado dental, una dieta cariogénica y frecuencia en los refrigerios, además de los defectos del esmalte, como ya lo mencionó la doctora Alicia, la melogénesis imperfecta. También presentaba lesiones cariosas activas y una hiperplasia gingival. En cuanto a los factores de protección, realizamos una prueba de pH y la paciente presentó un pH de 7. Dentro del plan de protección tomamos en cuenta las técnicas de cepillado, eliminar los factores de riesgo. Para esto implementamos un análisis de dieta. En este análisis de dieta nosotros identificamos cuáles son los alimentos cariogénicos y los sustituimos por otros que no son cariogénicos o que tienen baja que tienen baja probabilidad de causar caries. Podemos cambiar marcas de alimentos. En lugar de tener ciertas texturas, las cambiamos por otras que son más fáciles de cepillar y de remover. Y bueno, además del análisis de dieta, establecimos horarios de alimentación, ya que tenía esa tendencia a refrigerios constantes y por lo tanto el pH salival se mantenía en un estado ácido y en un estado de pH crítico, lo que hace que el medio ácido bucal permita la proliferación o la formación de la caries dental. También dimos técnicas de cepillado correctas y colutorios con clorexidina, así como la implementación de terapia de choque a base de remineralizaciones y pastas remineralizantes en casa. Por lo tanto, determinamos que según Cambra, esta paciente es una paciente con alto riesgo a caries. La que sigue, por favor. Ok, en cuanto al diagnóstico, se diagnostica a la paciente con periodontitis agresiva. En la primera fase de nuestro plan de tratamiento vamos a hacer un tratamiento periodontal. En la segunda fase, una eliminación de caries activa y restauraciones con materiales bioactivos y protésicos, coronas de acero cromo. Esto para eliminar la caries y también para ayudar a disminuir la sensibilidad ocasionada por
La melogénesis imperfecta, como ya lo mencionamos, fue diagnosticada con periodontitis agresiva, caries dental de alto riesgo, amelogénesis imperfecta, y estas son nuestras fases de tratamiento. En la tercera fase se realizó ya vía hospitalaria un tratamiento ortopédico. La que sigue, por favor. En el plan de prevención vamos a determinamos cuál es el índice de placa a través del gel Triplake, que nos va a ayudar a identificar cuál es la placa bacteriana porque se pigmenta de 3 colores. La nueva placa se va a pigmentar de color rosa, mientras que la placa madura se va a pigmentar con un color púrpura, y la placa que se va a pigmentar de un color azul ligero va a producir una mayor acidez. Esto nos permite que nosotros le indiquemos al paciente cuáles son las áreas en donde tiene que mejorar mucho la técnica de cepillado. Además, modificamos la técnica de cepillado, incluso a la paciente se le dio un cepillo ultra suave. El control de la dieta, hicimos un análisis sobre cuáles son los principales alimentos cariogénicos y se le mandó pre y post quirúrgico al tratamiento un colutorio a base de clorhexidina al 0.12% y, como lo mencionó ya la doctora Alicia, se llevaron a cabo las remineralizaciones o terapia de choque. La que sigue, por favor. Bueno, la primera fase es el tratamiento periodontal. La que sigue, por favor. Muy bien, se lleva a cabo el curetaje cerrado. De hecho, realizamos 3 curetajes con curetas Gracie, y previo a esto también se mandaron enjuagues con clorhexidina. La que sigue, por favor. Bien, realizamos gingivectomía y gingivoplastía, ya que de la zona anterior inferior, la cual estaba totalmente indicada en el tratamiento de la enfermedad periodontal, ya que existían bolsas supraóseas de más de 3 milímetros de profundidad y superficie de encía queratinizada suficiente para la cirugía. La pérdida ósea es horizontal y por lo tanto no requiere cirugía ósea. Las ventajas de esta técnica es su simplicidad, su predictibilidad y la factibilidad del acceso quirúrgico. En primera instancia determinamos la profundidad de la bolsa periodontal con sonda Hu y realizamos el marcaje con pinzas de Crane-Kaplan. Posteriormente, la remoción de la encía hipertrófica sobre la línea previamente demarcada con bisturí de Kirkland y tijeras Goldman-Fox. Eliminación de tejidos del tejido excedente con el bisturí de Orban y suavizamos el terminado de la encía para poder obtener un terminado en encía más fisiológico, dando un terminado con un instrumento rotatorio dotado de una fresa de diamante, y posteriormente cubrimos el campo quirúrgico con cemento quirúrgico que dejamos una semana y retiramos a la siguiente. Por lo tanto, favorecemos la cicatrización por segunda intención a base de tejido de granulación. La que sigue, por favor. Muy bien, hicimos un control de la placa dentobacteriana y un plan de prevención. Implementamos la terapia de choque, en el cual se llevaron a cabo remineralizaciones. En el primer mes fueron 4 remineralizaciones, una por semana. También se le indicó a la mamá de la paciente que tenía que utilizar una pasta, que fue la pasta Clinpro. Tenía que ocuparla durante todos los días en la noche. Después del cepillado normal, ocupaba 3 minutos la pasta. Posterior a esto, la paciente no podía comer ni tomar agua, al menos durante 1 hora. Después de esto, se deja un mes descansar a la paciente. Al siguiente mes, aplicamos solo una remineralización la primera semana y la paciente continúa ese mes con la colocación de la pasta durante 3 minutos en las noches. El siguiente mes, descansa la paciente, y el último mes, igual, una remineralización en consultorio la primera semana con Clinpro White Varnish, y en la noche, durante un mes, el uso continuo de la pasta remineralizante. La que sigue, por favor.
Vamos a hablar sobre la segunda fase, que es la rehabilitación bucal, la que sigue. Lo que hicimos fue tomar impresiones y realizamos un encerado de diagnóstico para nosotros realizar unas llaves con silicón protésico, los cuales lo cual nos sirvió como fundas para que nosotros ahí inyectáramos el material y pudiera fluir de una manera más fácil y tuviéramos un mejor ajuste en los márgenes de nuestras restauraciones. La que sigue, por favor. Llevamos a cabo un aislamiento absoluto para evitar la contaminación del campo operatorio. Una vez hecho esto, con una fresa de diamante retiramos solo el tejido que no tenía soporte o que era blando. Era blando y no podía permanecer en ese sitio. Solo ese tejido se retiró. Recordemos que es una melogénesis imperfecta hipoplásico-foveal, por lo tanto estaba cavitada en algunas zonas y deficiente de esmalte en una amplia porción. Posterior a eso, ajustamos y colocamos el silicón con nuestra guía y preparamos el equia. Este equia se debe de preparar. La verdad es que dentro de las instrucciones de este material nos dice que debe de ser manipulado durante 10 segundos, pero depende también de la temperatura del ambiente. En nuestro caso y experiencia personal, lo tuvimos que hacer solo durante 3 segundos, fue muy rápido, pero logramos ver que tiene muy buena fluidez y por lo tanto tiene un excelente sellado marginal. Una vez hecho eso, retiramos con el explorador los excedentes y pulimos con los discos Soflex para posteriormente colocar el coat y dejarlo al alto brillo. La que sigue, por favor. Ok, posterior a esto colocamos lo que son una prótesis removible, más que nada por petición de la paciente, ya que estéticamente no se sentía muy bien y esto le permitió tener una mayor función masticatoria, le permitió que pudiera hablar correctamente y pues mejorar su aspecto. Ajá. Posterior a esto, pues se tiene que monitorear a la paciente para ver cómo están las restauraciones, cómo está el sellado, si ya mejoró la higiene y evaluar la condición de cada uno de los dientes, ya que en la mayoría de los casos estos pacientes, al momento de que usamos una prótesis removible, tenemos que ajustarla constantemente. Recordemos que estos pacientes pediátricos están en constante desarrollo y constante crecimiento, por lo cual, sobre todo en dentición mixta, hay que estar revisando aproximadamente cada 4 o 6 meses estas prótesis, el ajuste o si tenemos que cambiarlas incluso. En algunos casos hay pacientes que terminan con prótesis totales. Ya cuando termina el crecimiento, los pacientes pueden incluso necesitar de prótesis totales implantosoportadas. No se recomienda que esto se haga a una edad muy temprana, ya que debido al crecimiento puede afectar en la posición del implante. La que sigue, por favor. Perdón. Cabe destacar que esta paciente no tenía contactos proximales y respetamos esa situación. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es propio de su patología, de la melogénesis imperfecta, no tienen contactos proximales, pero lo dejamos de esta manera porque es una manera más fácil de limpiar. La paciente desafortunadamente al inicio no tenía la cultura del cepillado dental y necesitamos favorecer que fisiológicamente sea más favorecido para la limpieza y el cepillado dental. Por eso respetamos los espacios interproximales. Otra situación que hay que mencionar es que esa plaquita que tenemos ahí, además de su función estética, también le ayuda para su incompetencia velofaringea. ¿Por qué? Porque al tener una fístula residual por un procedimiento quirúrgico de cierre palatino, esa plaquita va a evitar que haya problemas de infecciones en el seno maxilar de repetición por regurgitación o de los líquidos cuando se alimenta. Entonces, sí, no pusimos un tornillo porque inmediatamente después de que nosotros la dimos de alta, iba a dar su seguimiento en el Hospital G. González, porque como habíamos mencionado anteriormente, esta pequeñita, por tener labio y paladar hendido, tiene una hipoplasia severa del maxilar con retracción maxilar y pues el tratamiento ortopédico se va a hacer ahí.
A nosotros nos hubiera encantado hacer el tratamiento ortopédico, pero fue referida y hay que respetar eso y regresar al paciente. La que sigue, por favor. Ok, gracias. Como podemos observar aquí en las fotografías, este es el antes, este es el después. Tuvimos que llevar a cabo la rehabilitación de los dientes inferiores con este material que es un ionómero de alta densidad. En los artículos hablan de que este nuevo tipo de ionómeros son más resistentes, presentan menos desgaste, incluso ya están comparados con las resinas. Aquí lo que nosotros buscábamos era un mejor ajuste marginal, ya que no había o no hay coronas acero cromo que puedan ajustar de esa manera. Queríamos reducir la sensibilidad causada por la melogénesis imperfecta. En el sector posterior sí tuvimos que colocar coronas acero cromo para dientes permanentes. Incluso era tal la anomalía de forma que, si pueden notarlo en la fotografía superior derecha, tuvimos que ocupar o adaptar coronas inferiores, ya que estos pacientes presentan unas anomalías tales que no todas las coronas llegan a ajustar. Este tipo de tratamientos, como decía la doctora, tiene una esperanza de vida, por así decirlo, como una resina. Más o menos son 6 años, la nena tiene 10 años y lo que buscamos es que pueda tener el cese de su desarrollo para poder hablar o remitirla a un tratamiento protésico y restaurativo definitivo. Esto es algo que nos ayudó para la hipersensibilidad tan fuerte que tenía y también para restaurar estética, para mejorar la higiene, para hacer algo que tuviera mayor oportunidad de higiene bucal y para que tomar alimentos sin dolor mientras ella puede llegar a su fase protésica. La que sigue, por favor. Ok, el pronóstico es reservado, ya que aquí en su totalidad depende de la cooperación tanto del paciente como de los padres. En cuanto a checar la técnica de cepillado, las recomendaciones, que la paciente siguiera nuestras recomendaciones en cuanto a la dieta cariogénica y que acuda periódicamente a las citas de revisión, además de la valoración quirúrgica para el cierre de la fístula en el paladar secundario y de la valoración protésica en etapa adulta. Como ya lo mencionamos, estas prótesis son de cierta manera provisionales, ya que el paciente está creciendo y tenemos que irlas adaptando. Incluso hay que considerar si en ese lapso de tiempo el paciente llega a perder ciertos dientes, hay que irnos adaptando. La mayoría de los pacientes terminan incluso con prótesis totales, como ya lo mencionamos, y con el uso de implantes. La que sigue, por favor. Ok. Perdón, doctor. No te preocupes. Sí, bueno, en la tercera fase, okay. La que sigue, por favor. La tercera fase es remitir al paciente, una vez dado de alta, al Hospital Gea González, que es donde ha sido tratada toda su vida, al Departamento de Ortodoncia, para su tercera fase, en donde se llevará a cabo la ortopedia maxilar y sus subsecuentes cirugías reconstructivas. La que sigue, por favor. Ok, las conclusiones son que como estomatólogo pediatra es importante realizar una excelente anamnesis para poder establecer un diagnóstico y un tratamiento integral adecuado y oportuno en todos los pacientes, pero sobre todo en aquellos pacientes con compromiso sistémico. Ok, la que sigue, por favor. Y pues muchas gracias, eso ha sido todo. No sé si tengan preguntas o algo que comentar. Muchas gracias a las ponentes Alicia y Pamela. Es un tema sumamente interesante e importante. Estoy segura que todos aquí nos hemos llevado mucho aprendizaje. Ahora, si les parece bien, pasaré a leer algunas dudas que nos hicieron llegar. Si gustan, yo se las leo y ustedes deciden quién prefiere contestarla o si se complementan entre sí.
Ok, gracias. Ok. Ok. Trataremos de contestar la mayor cantidad posible según nos lo permite el tiempo. La primera duda es, ¿qué marca utilizar de ionómero? Ok, nosotros ocupamos el sistema de Chiaforte, que es de GC. Este ionómero se ha ido modificando con el paso del tiempo, ya que ahorita las nuevas propiedades de este material es que al tener, es ionómero de vidrio y está complementado con el sistema COAT. Esto es como una especie de resina modificada, la cual al terminar la restauración, en este caso las coronas, nosotros colocamos, secando perfectamente las coronitas, colocábamos este COAT y lo que le permite es un buen sellado, reducir la sensibilidad postoperatoria y además le confiere propiedades, aumenta la resistencia tanto a la fractura, aumenta la resistencia al desgaste. Este material sí cuesta un poco de trabajo ocuparlo, ya que como lo mencionaba la doctora Alicia, lleva una secuencia. Hay pasos específicos, sobre todo una de las cosas que nos costó un poco más de trabajo fue que a los cambios de temperatura, cuando hay temperaturas elevadas, el tiempo de trabajo se acorta, aproximadamente es de 1 minuto 20 segundos desde que ya colocamos en las llaves de silicón, desde que comenzamos a dispensar el material, pasa 1 minuto. Entonces, esta técnica nosotros la recomendamos sobre todo ahorita que nosotros hicimos coronas con equia, que se haga entre 2 personas. Pero sí es el ionómero sistema Chiaforte de GC. También este sistema del COAT permite que esa adaptación marginal se prolongue por más tiempo. En una segunda, tercera cita se puede reaplicar el COAT para evitar una filtración marginal. Tiene muchas ventajas el sistema COAT, además de que, bueno, estamos llevando al límite al material, porque dentro de las instrucciones propias del material dice sus indicaciones, nos dice que puede ir en zonas proximales, que puede aguantar el estrés de la masticación oclusal, pero lo estamos llevando al extremo al hacer una corona. Pero también tenemos el beneficio del flúor en una paciente que tiene hipersensibilidad. Entonces, fue un material con muchas ventajas para este tipo de padecimiento y para este tipo de paciente. Sí, muchas gracias. También nos preguntan, nos dicen, clorexidina, ¿alguna marca en especial o en qué porcentaje depende de la edad? Clorexidina al 0.12%, si lo consiguen de Bexiden o de Perioxidin, tiene el 0.12% generalmente. La utilizamos sin diluir, se debe de usar después del cepillado, 1 minuto, hacer un buche sin diluir y escupirlo y no enjuagarse. Entonces ese es el porcentaje que usamos en una niña y pues la marca es indeterminada siempre y cuando tenga el mismo porcentaje. Gracias. También nos piden si nos puede por favor repetir el nombre de la pasta y si esta solo se utiliza en adultos o también en infantes. Esta pasta es de Clean Pro, pasta Clean Pro de 3M y se utiliza para terapia de choque. La terapia de choque se utiliza en niños. Los niños que tengan alto riesgo a caries, de acuerdo al protocolo de Cambra. Si ese paciente entra dentro de ese tipo de clasificación, está indicada la terapia de choque. Esta terapia de choque, además del uso de la pasta, se necesitan remineralizaciones en consultorio. La terapia de choque, sus alcances, ¿cuáles son? Son remineralizar las lesiones incipientes, que son las manchas blancas no cavitadas. Se usa en niños con alto riesgo a caries. ¿Y cómo se utiliza? Bueno, se utiliza después de la pasta convencional, se usa en las noches, se debe de cepillar después del cepillado normal porque esta pasta no lava dientes, esta pasta remineraliza los dientes. Es como si le estuviéramos poniendo su medicina a los dientes. Entonces primero los limpiamos, después usamos la pasta que es mediante un cepillado durante 3 minutos,
escupimos y no nos enjuagamos, nos vamos a dormir. A partir de ahí recomendamos que no beba agua para no diluir el efecto del medicamento en la boca y pues obviamente no puede ingerir alimentos. Por eso es que pedimos, se recomienda que se haga durante la noche. Además, en la noche es cuando se baja el flujo salival y los niños son más predilectos a la formación de caries porque la saliva también tiene anticuerpos que pueden hacer que inhiban las bacterias que pueden causar la caries. Muchas gracias. También nos piden si nos podría recomendar alguna marca del silicón para la guía. Usamos silicón protésico. La marca también es indeterminada. Si ponemos en el buscador de Google silicón protésico, vamos a encontrar un montón de Vivaden, de 3M. Tiene que ser silicón protésico, generalmente. Bueno, también se puede usar para hay un tratamiento que se llama Mock-up. Ese tipo de silicón translúcido nos ayuda a ver cómo está fluyendo el material. Entonces podemos buscar silicón protésico transparente y vamos a poder ver cómo fluye el material. Les recomendamos que no sea un opaco porque entonces no vamos a ver cómo corre el material y no vamos a poder asegurarnos de que tenga un buen sellado marginal. Pero hay 1000 marcas, Vivaden, 3M, la que ustedes quieran. Es un poco costoso, pero tiene muchos beneficios. Sí, cabe mencionar que aquí nosotros ocupamos este silicón. Para elegir el plan de tratamiento tuvimos que pensarlo muy bien, ya que si se fijan en las primeras fotografías, el paciente ya había sido rehabilitado con coronas de acero cromo, pero no estaban bien ajustadas. Aquí puede ser múltiples factores, desde, como ya lo mencionó la doctora Alicia, era una paciente que no tenía una buena técnica de cepillado. Teníamos que hacer mucho énfasis en el plan de higiene. Entonces, al momento de evaluar, sobre todo de restaurar el sector anterior, sí estábamos pensando en que no podíamos colocar coronas acero cromo porque no había un buen ajuste, incluso pensando en fundas de celuloide, tampoco podíamos asegurar el sellado marginal. La ventaja del tipo de ionómero que ocupamos es que entre las indicaciones, aparte de su resistencia a la fractura y al desgaste, es que es de los materiales, por lo que consultamos, y a diferencia de otro tipo de ionómeros que presenta una mayor adaptación marginal, y por eso decidimos hacer un encerado de diagnóstico, que nos sirvió para hacer la llave, y como ya lo mencionó la doctora, un silicón que fuera transparente, ya que le hicimos una perforación para que aquí pudiéramos nosotros introducir la cápsula y fluyera de manera correcta. Gracias. Por otro lado, nos dicen, en la displasia ectodérmica, ¿hay alguna razón en especial de la falta de ciertos órganos dentales y de otros no? Sí, la razón es que el término displasia habla de que hay una formación, una maduración deficiente de algo. En este caso es todo lo que venga del ectodermo. Del ectodermo viene la piel y los anexos cutáneos. Por lo tanto, el esmalte el esmalte que viene del ectodermo se va a ver afectado e incluso el número de dientes. Por eso es que en la displasia ectodérmica podemos encontrar desde oligodoncia hasta una ausencia total de los dientes. ¿De qué varía? Pues de la penetrancia de la patología. Todas las patologías van a tener un grado de penetrancia. Va a haber una que sea más severa y una que sea más leve. Y de eso depende qué tantos órganos dentales van a faltar. Además de que, bueno, yo mencioné que cuáles son los órganos dentarios que se ven mayormente afectados y cuáles son los que se presentan por lo regular en este tipo de displasias. Más que nada, esto es por reportes de casos. Se reporta la incidencia de cuáles son los dientes que se presentan con mayor frecuencia en boca, pero lo mencioné en un inicio, casi siempre los dientes más afectados o los dientes ausentes van a ser los incisivos
inferiores. No es en todos los casos. Si se fijan, esta paciente presentaba los incisivos inferiores y no presentaba los incisivos centrales superiores. Entonces, más que nada, esto es por la frecuencia en el reporte de los casos, pero no es como una afirmación concreta del por qué. Hay otros casos en los que quizás no falten dientes, pero sí tienen una forma muy característica de este tipo de enfermedad, que es los incisivos, los laterales y los caninos tienen una forma cónica. Entonces, a veces sucede que pueden faltar 2 o 3, pero tienen esa forma tan característica. ¿Cómo podemos saber si es displasia ectodérmica o no? Con un estudio genético. Un estudio genético nos puede decir si esta alteración realmente es una displasia ectodérmica. Gracias. También nos preguntan, ¿cuáles son los defectos moleculares y los bioquímicos? ¿De qué? Bueno, nos hicieron varias preguntas la misma persona, las voy a leer todas a ver si nos da un poquito de contexto. Ajá. ¿Cuáles son los defectos moleculares y los bioquímicos? Las lesiones papulares en EH, cuando se revientan, ¿se manda algún tipo de medicamento? ¿Y cuáles son los desórdenes en el ATM del labio y paladar hendido? A ver, es que ¿me puede repetir la segunda, por favor? Claro. Las lesiones papulares en EH, cuando se revientan, ¿se manda algún tipo de medicamento? A ver, de la enfermedad de Heg, son lesiones hiperplásicas de la encía, no son pústulas, no se revientan, lo que hacen son decrecer en tamaño. ¿Por qué lo hacen? Por la influencia de las hormonas prepuberales. Ellas no van a reventar jamás, solo se va a ver un decremento del tamaño hasta desaparecer. Algunas veces pueden quedar unas por ahí toda su vida, pero son mucho más pequeñas. Este tipo de enfermedades generalmente se quitan con la edad, no revientan, solo van a decrecer. En algunas situaciones se quitan cuando puede haber interferencia en la masticación y se están haciendo una úlcera crónica por traumatismo. En ese momento sí se hace una excisión quirúrgica. De ahí en fuera no se retira ninguna. Por ejemplo, en este caso nosotros no retiramos ninguna porque ninguna estaba interfiriendo con la masticación. Por eso tampoco lo mencionamos. Pero no es algo que reviente, es algo que va a decrecer en tamaño por influencia de varios factores extrínsecos e intrínsecos como las hormonas prepuberales y la maduración somática de las personas. La otra pregunta fue del LPH. ¿Cuáles son los desórdenes en el ATM del labio y paladar hendido? Son múltiples y dependiendo igual. Depende mucho de si llevó ortopedia maxilar o no. Porque si estamos hablando de que estos pacientes tienen una hipoplasia severa del maxilar, pues obviamente hay problemas porque van a tener un pseudoprognatismo y por lo tanto va a tener disfunciones de la articulación temporomandibular. Por eso es que fomentamos la ortopedia maxilar en este tipo de casos para evitar que eso suceda. Si nosotros protraemos el maxilar y le damos la amplitud al hueso que requiere, puede en algún momento, si es candidata y tiene las condiciones para poder recibir implantes o coronas implantosoportadas o mejorar su oclusión teniendo una buena relación intermaxilar. Cuando no se tiene esa buena relación intermaxilar, vienen todos los problemas temporomandibulares. ¿Por qué? Porque el cóndilo de la mandíbula va a quedar en una posición en donde no debe de estar. Entonces, si hay un pellizcamiento de la banda sinovial, va a haber dolores en la oclusión, crepitación y ruidos articulares subsecuentes. Por eso es que buscamos que tenga una buena relación intermaxilar, un buen, transversalmente tenga una buena dimensión ósea y que verticalmente podamos conseguir un perfil recto y estético para poder tener una función adecuada. Muchas gracias. Por acá nos preguntan, ¿en qué tejido se encontraba la hiperplasia epitelial multifocal? La enfermedad de Heg. ¿En qué tejido? O sea, ¿se refiere en qué región? Bueno, ¿en qué parte de la boca? Porque afecta principalmente pues a la región yugal. Se ubica, o sea, es una
hiperplasia que afecta a la mucosa bucal. La Entonces mucosa estas... bucal, perdón, siempre y cuando sea encía no queratinizada. Tiene que ser encía no queratinizada para que se puedan ver estas lesiones, como la región yugal y las regiones que mencionó la doctora, pero es encía no queratinizada. La encía queratinizada es aquella que se encuentra, es encía que va a requerir fuerza de masticación, como la encía adherida de la, digo, la encía adherida, o como la mucosa masticatoria del paladar. En este caso, es encía no queratinizada. Ok, gracias. Por otro lado, nos preguntan, ¿cómo anestesiaron a la paciente? Fue difícil. Sí. La paciente se trató por técnica de desensibilización. Es una niña que desafortunadamente desde su nacimiento hasta que la conocimos ha estado sometida a diferentes Procedimientos. procedimientos quirúrgicos, o sea, está multitratada y está muy asustada. Afortunadamente pudimos lograr una buena respuesta a la desensibilización y para lograr eso nos fuimos de menos a más. En la primera cita solo la revisamos, en la siguiente cita solo le tomamos radiografías, nos íbamos cada vez permitiéndole aceptar un estímulo un poquito más largo o un poquito más incómodo, pero por su escasa apertura bucal fue muy difícil anestesiarla. Fue muy difícil, realmente tenía un labio súper duro, no era elástico por la cicatriz tan amplia, como ya había tenido además del cierre del labio, había tenido lipotransferencia en los labios. Por lo tanto, no había elasticidad en los labios. Fue difícil, pero con la desensibilización pudimos lograr que la niña aceptara el tratamiento. Otra cosa importante para anestesiar a un niño, bueno, depende mucho del operador, pero generalmente los niños no tienen la madurez emocional que nosotros. Entonces, sin engañarlos, les decimos qué les vamos a hacer, pero a su idioma y a su edad. Generalmente, en el caso de ella, nos funcionó no enseñarle la aguja. Le contábamos un cuento, le decíamos que íbamos a quitar un gusanito, que le íbamos a poner magia, y esa fue la mejor manera de que pudiera aceptar el tratamiento. Pero sí fue difícil. Fueron muchas sesiones. Claro, me imagino, y más por la edad de la chiquita. Sí. Nos preguntan también, debido a la limitada apertura que mencionan, ¿cómo lograron obtener las impresiones? Hicimos portaimpresiones a su medida, con acrílico, los fabricamos nosotros. Sí. Ok, gracias. La atención fue realizada en la unidad dental de manera convencional, sedación o rehabilitación bucal bajo anestesia general. No, fue No convencional. ajá. Sí, como dijo la doctora, tuvimos que emplear técnica de sensibilización, de menos a más, incluso enseñarle pues, los ruidos de la pieza, ir explicando paso a paso qué era lo que íbamos a hacer, porque sí teníamos que colocar anestesia forzosamente por los procedimientos, además que una de las cosas más significativas fue la hipersensibilidad que mostraba la paciente. Al momento de que nosotros colocábamos incluso el material de impresión que estaba un poco frío, ella manifestaba pues molestias. Ajá, entonces pues sí. Ok. También nos preguntan, ¿realizan terapia de choque intercalando con pasta de clorexidina? ¿Y qué barnices ocuparon para la terapia de choque? No, no se puede usar terapia de choque en conjunción con la clorexina porque desactiva el flúor, lo inactiva. No se puede. Si se va a usar una terapia de choque, se tiene que hacer tal cual como el protocolo lo dicta. Y barniz de flúor, usamos el Clean Pro. Hay un Clean Pro para consultorio y hay una pasta Clean Pro para apoyo en casa. Entonces nosotros usamos el barniz de Clean Pro para consultorio. Ok. Muchas gracias. Y finalmente nos preguntan, ¿cuál hubiera sido el plan de tratamiento ortopédico si la paciente se hubiera quedado en Iztacalá? Ay, nos hubiera encantado. A las dos nos hubiera encantado hacer la ortopedia de esa niña. Pero pues primero para poder atrevernos a decir eso, necesitamos un diagnóstico cefalométrico, porque nosotros estamos diseñados en 3 dimensiones y tenemos que medirlos en 3 dimensiones para determinar en dónde más podría haber un problema en el crecimiento. Generalmente los pacientes con el EPH tienen retrusión maxilar y hipoplasia maxilar, por lo tanto quizás hubiéramos hecho una disyunción maxilar con un anclaje óseo y una protracción maxilar. Y a determinar si el ancho del maxilar era apropiado
o si va a requerir también una expansión mandibular. Ok. Muchas gracias, doctora. ¿Habría algo más que quisieran agregar? Pues darles las gracias por su amable atención y por su tiempo, y la verdad es que estamos muy entusiasmadas y muy felices de regresar, como dice el anuncio, a casa. Es un placer para nosotras poder compartir con ustedes este caso y estamos muy agradecidas por su tiempo. Ok, pues de parte de la DEO les agradecemos también. Esto sería todo por el día de hoy, no sin antes agradecer